Buenos días. La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México se honra con la presencia de todos ustedes en la ceremonia de apertura del Foro de las Buenas Prácticas de la Enseñanza Multidisciplinaria. Preside esta ceremonia, en representación del Dr. Vicente Jesús Hernández Abad, director de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, la doctora Mirna García Méndez, secretaria general. Le acompañan el doctor José Luis Alfredo Mora Guevara, secretario de Desarrollo Académico. El doctor Melchor Sánchez Mendiola, médico pediatra por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. La maestra Yolanda Lucina Gómez Gutiérrez, secretaria de Desarrollo Estudiantil. Y el maestro Jorge Enrique Carvajal López, secretario administrativo. Agradecemos la asistencia de la doctora Rosalba Rangel Corona, jefa de la División de Vinculación. Asimismo, agradecemos la asistencia de jefas y jefe de carrera, estructuras académico-administrativas y alumnado de Campus 1, Campus 2 y Campus 3 que nos acompaña vía streaming. Sean todas y todos bienvenidos. Solicitamos al doctor José Luis Alfredo Mora Guevara nos dirija un mensaje y haga la declaratoria inaugural. Buenos días. Buenos días, doctora Mirna, secretaria general, doctor Melchor, director del CODEIC y buen amigo de la facultad. Hace 3 semanas lo tuvimos aquí y otra vez viaja al lejano oriente. Maestra Yolanda Gómez, secretaria de Desarrollo Estudiantil, maestro Jorge Carvajal, secretario administrativo de la facultad. Rosalba Rangel, nuestra jefa de división de vinculación, jefes de carrera, secretarios técnicos, estructuras, profesores, pero yo creo que lo más importante y lástima que no tengamos más, alumnos. Esta plática es para los alumnos, para que vean lo que hace nuestra facultad, pero sobre todo el gran talento que tiene nuestro gran expositor el día de hoy. Hace 3 semanas nos tenía embobados y hoy seguramente va a ser la misma con toda la información. Y yo quisiera iniciar con una pequeña reflexión. Se exige al maestro de no presentarse únicamente como el hombre del saber, sino más aún, ser el testimonio de la verdad, el sostenedor de los valores. George Gustav. Bueno, este foro de las buenas prácticas para la enseñanza multidisciplinaria, que se realizará el día 14 y 15 de noviembre en nuestras instalaciones, con 2 pláticas plenarias, una por el doctor Melchor y mañana, el día de mañana, con la doctora María Elena Trujillo, pues son las entradas a una serie de conferencias que después, como a las 11 de la mañana, estaremos dando aquí en el Z, en donde pues se va a hablar precisamente de algunas cosas importantes. Considero que este foro pretende abrir un espacio de reflexión sobre el quehacer cotidiano en las aulas de la FES Zaragoza, relacionadas con las buenas prácticas en nuestros salones, laboratorios, talleres, clínicas y todos los espacios que conciban el proceso de enseñanza y aprendizaje y generen experiencias que se guíen por principios, objetivos y procedimientos apropiados, además de dar pautas aconsejables que se deben adecuar a la normatividad determinada o parámetros consensuados. Las buenas prácticas de la enseñanza en el contexto educativo implican promover un contacto más intenso con profesores y estudiantes. Es un acto de reciprocidad, cooperación y generosidad, con el fin de fomentar y respetar las diversas formas de aprender y de enseñar. Por otra parte, nuestra facultad desde sus inicios se ha hablado de la multidisciplina. En algunas carreras cuajó mejor, en otras no tanto.
Y una de las muchas definiciones de este concepto de multidisciplina es conjunto de disciplinas que aportan su cuerpo teórico y metodológico para resolver un problema, sin interaccionar entre ellas. Y un ejemplo muy claro son nuestras clínicas. Ahorita platicábamos con el doctor Omar, nuestro coordinador de clínicas, y ahí es donde inciden. Hay clínicas en donde al menos hay médicos, hay odontólogos, hay QFBs y hay psicólogos, y que están incidiendo en la solución de los problemas de salud de la población del entorno a las clínicas. Sin embargo, no debemos de perder de vista la interdisciplina, que es una de las muchas, que dentro de las muchas definiciones es la combinación teórica, metodológica y práctica de varias disciplinas que da origen a nuevos enfoques metodológicos para resolver un problema que requiere ser analizado mediante la interacción de varios campos disciplinarios. Y bueno, la idea, y aquí está la maestra Wendy de nutriología, yo creo que la carrera que más se acerca a la transdisciplina en nuestra facultad, la cual consideramos, o considero yo, como una de las muchas definiciones, muy simplista por supuesto, que es un conjunto de prácticas de tipo holístico que trascienden a las disciplinas. Y creo que la carrera de nutriología, que es la más reciente, podemos decir que puede trabajarse dentro de la transdisciplina. Ya no le quito más tiempo a nuestro gran amigo el doctor Melchor para que haga su presentación, y yo termino diciéndoles: la educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser. Y esto lo dijo Hesiodo, poeta de la antigua Grecia del siglo VII a.C. O sea, estamos hablando de una persona que hace casi 2.800 años visualizó la educación y el aprender como algo muy importante. Por lo tanto, pues a nombre del maestro Vicente Jesús Hernández Abad, pues vamos a dar inicio a este foro, y por mi raza hablará el Espíritu. Muchas gracias. Pedimos a los integrantes del Presidium ocupen sus lugares y a los asistentes permanezcan en el auditorio. En un momento, el doctor Sánchez Mendiola dará la conferencia La integración en la educación médica, aspectos curriculares, sociales y políticos. Despidamos con un fuerte aplauso a los integrantes del Presidium. Buenos días. Aguas, cuidado. Un médico. Les informamos que al término de la conferencia habrá una sesión de preguntas y comentarios. A continuación presentaré el currículum del doctor Sánchez Mendiola. Es médico pediatra por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, fellow en investigación clínica en el Laboratorio de Metabolismo y Nutrición Humana del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Cambridge, maestro en Educación en Profesiones de la Salud por la Universidad de Illinois en Chicago y doctor en Ciencias de la Salud por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de carrera titular C de tiempo completo definitivo en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. PRI-DD, investigador nacional nivel 1, profesor y tutor de la Maestría en Educación en Ciencias de la Salud de Posgrado UNAM. Actualmente es coordinador de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular de la UNAM. Ha publicado numerosos artículos, capítulos del libro y libros en México y en el extranjero sobre educación médica, innovación educativa, evaluación educativa, informática biomédica y medicina basada en evidencias. Ha impartido cursos y conferencias en varias universidades de México y el extranjero.
Es editor de la revista de investigación en educación médica de la Facultad de Medicina de la UNAM, de la revista digital universitaria de la UNAM, editor asociado de Advancing Health Science Education. Sus intereses de investigación son evaluación educativa en educación superior, metodología de investigación en educación, educación en ciencias de la salud e innovación educativa. Es miembro de varias organizaciones académicas en México y en el extranjero, como la Academia Nacional de Medicina de México, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, la Academia Mexicana de Pediatría, American Academy of Pediatrics, Society of Directors of Research in Medical Education y el National Board of Medical Examiners de Estados Unidos, entre otras. Un fuerte aplauso, por favor, para el doctor Sánchez Mendiola. Gracias. Muy bien, muy buenos días. ¿Sí se escucha? Ok. Bueno, agradezco muchísimo a las autoridades la oportunidad de estar con ustedes otra vez. Se hubieran ahorrado lo de la presentación, sí se acuerdan todavía. Bueno, no sé cuántos estuvieron aquí hace un mes. Me puse a revisar algo del plan de estudios de la FES y siento que estoy pues en una de las cunas de la integración educativa. Comentaré algo de la Facultad de Medicina de la UNAM, que es donde yo me desempeño como docente, y de los retos a los que nos enfrentamos. Entonces, cuando me invitaron, se me ocurrió ponerle este peregrino título. Me hubiera quedado nada más con pero se me ocurrió poner estos dos y, como verán ahorita ustedes, se puede uno meter en líos, sobre todo en el contexto actual, pero los tenemos que tener en cuenta. Entonces ahí está mi correo electrónico, estoy a sus órdenes, y el handle de Twitter. Sí han oído de Mafalda, ¿verdad? Entonces ven que está midiendo la cabeza. Lo dice, ¿cabrá aquí todo lo que me van a meter en la escuela en la cabeza? ¿Como cuántos médicos hay aquí? Algunos. Ok. Pero en cualquier carrera, ¿no? Los médicos somos especialmente chillones en esto de que estudiamos mucho, pero yo creo que en todas las carreras tienen muchísimo que estudiar, y más en el contexto actual de la sociedad moderna. Entonces, la integración, veremos ahorita algunas definiciones, ya comentaron ahorita algunas de las definiciones de inter, trans y multidisciplinar. Al final del día, tal vez la parte más importante de la integración no es tanto el diseño, obviamente el diseño es importante, pero es que ocurra, y que ocurra en la mente de las personas. La integración cognitiva que se llama, y de eso hablaremos un poco al final. Entonces, el panorama de la plática está aquí, algunas reflexiones iniciales, y después separé, aunque van bastante mezclados por su propia naturaleza, algunos aspectos curriculares, sociales y políticos, y le puse conclusiones también en interrogación, porque esto, precisamente por su propia naturaleza, es algo que nunca termina. Entonces quisiera que reflexionen sobre esto primero. Usted es profesor de una escuela de medicina, y aquí pongan enfermería, odontología, veterinaria, salud pública, ingeniería, la que ustedes quieran, en la que todo el mundo se queja, los estudiantes no integran la teoría con la práctica. Esto, ¿cómo lo decimos, verdad? Cada rato. Tiene mucha teoría, pero en la práctica no funciona bien. Y les cuesta trabajo integrar lo básico o lo fundamental. La palabra básica no me gusta, pero bueno, es de las más usadas. Tal vez sea mejor hablar de cosas fundamentales. Con lo clínico o con lo aplicado, también tratándose de cualquier otra carrera. Y las autoridades... Y es un ejemplo totalmente hipotético, no quiero decir ahorita que sean las autoridades de aquí, ¿no? Pero algunas autoridades en este ejercicio hipotético les mandan a todos los docentes un documento en el que les avisan que va a haber una reforma curricular mayor. Nótese la palabra mayor. ¿Qué podrían responder? ¿El qué? Más trabajo, ¿verdad? Sí, siempre hay más trabajo, por lo tanto, más recompensa.
La recompensa del deber cumplido, que esa es una de las recompensas más fuertes que hay en nuestro país, sobre todo en situaciones de austeridad. Entonces, una puede ser, ¿y yo por qué? Cada uno de nosotros somos parte de un sistema y somos, poniéndolo en términos mecánicos, como una tuerca del sistema, y podemos influir para que el sistema funcione bien o podemos influir para que el sistema no funcione. Entonces, una respuesta muy frecuente en nuestro país y en general el resto del mundo, ¿y yo por qué? ¿Dónde está en mi contrato que yo tengo que hacer esto? Otra es que no puedo, no estoy ocupando dando clases, como la mayor parte de los profesores, no nada más de esta universidad, de todas las universidades, son profesores por honorarios o profesores por asignatura, en la que tienen, la docencia es parte, en términos, llamémosle, de tiempo y de sus finanzas, una parte relativamente pequeña, pero que tiende a expandirse así como un cáncer con metástasis y ocupar el tiempo de todos, ¿me entienden? Porque si ustedes tienen 30, 40 estudiantes y les dejan una tarea, pues la tienen que revisar, ¿me entienden? Si eso obviamente no está en la famosa ahora frente a grupo, que hasta el término mismo es incómodo, ¿no? Frente a grupo, ¿no? Antes no le pusimos frente y arriba del grupo, pero bueno, es parte del show. Otra es que esto del currículo, ¿no? Ahorita veremos algunos ejemplos, pero la mayor parte de los profesores no conocemos a fondo el plan de estudios de nuestras carreras. Otra es que somos expertos en la disciplina, lo cual es parte de nuestra identidad, es decir, yo soy médico, eso me hace que mi identidad sea la medicina. Es inevitable quitársela, no es una gorra que se puede uno poner y quitar. Forma parte de nuestra esencia. Entonces, tendemos a ser muy intensos con nuestra disciplina. Y cuando se nos invita a trabajar con otras disciplinas, entonces se complica. Y lo de educación, como siempre, es algo medio vago para toda la gente. Decimos mejor que lo haga alguien más, como yo, porque yo no quiero enfrentarme a la burocracia. Algo que quisiéramos hoy siempre es en dónde me anoto, qué hay que hacer. No espero ninguna restricción económica, a lo más con que me den un papelito de reconocimiento, me peguen una estrella dorada en la camisa. Es una imagen muy usada en educación. Es una conferencia, como esta, ¿no? Una conferencia en la cual hay una persona acá y vean que está arriba. Pero vean que hay gente que está acá, parece que está durmiendo. Quién sabe qué está haciendo. Si tuviera un teléfono celular podría estar acá. Hay gente que está triste, hay gente que está aburrida, hay gente que está platicando entre ellos mismos. Probablemente una media hora así ustedes, espero que no. Pero en cualquier disciplina, y particularmente en medicina, que es donde más lo he vivido, hay todo este ecosistema del aprendizaje, es decir, el aprendizaje frente a grupo en una experiencia formal, como lo que están teniendo en estos momentos, forma parte del proceso, pero hay una serie de escenarios de aprendizaje donde se trabajan en grupos pequeños, de preferencia con personas de otras carreras o disciplinas para poder compartir visiones distintas de todo, de la vida y de los problemas, porque al final de cuentas tenemos que resolver problemas. Y un problema, por ejemplo, de tráfico, de inseguridad o de bajo rendimiento académico de los estudiantes no se resuelve con una sola disciplina. Es indispensable que participen todos. Y aquí tenemos los simuladores y tenemos clases prácticas de otro tipo, aquí con las carreras que ya casi no hay en las escuelas de medicina. Y lo de los pacientes. Yo creo que todas las carreras que tienen que ver con interacciones con seres humanos durante su formación, es indispensable que ocurra la experiencia, porque si no, veo nada más libros y se acostumbran a pensar en enfermedades, signos y síntomas y no en seres humanos. Y esto se los comentaba en la plática la vez pasada. Actualmente la medicina ha avanzado tanto, en las ciencias biomédicas en general, que hablamos de una cosa que se llama medicina personalizada, en donde está toda esta cuestión de diferentes capas,
como lo comentaba la vez pasada, como el Google Maps, si utilizan Google Maps para llegar a algún lugar, hay diferentes capas y ven que pueden ver los ríos y las montañas y qué restaurantes hay cerca, qué antros, no, los antros creo que no, pero lugares para ir de compras. Entonces tenemos todas estas capas desde todos los somas, desde genoma hasta exposoma, que de alguna manera, en mi interacción con el paciente, yo tengo que integrarlas para poder, en un modelo de preferencia de decisión compartida con el paciente, decidir qué pruebas diagnósticas o qué tratamientos le voy a dar. Porque, reitero, al final del día, cuando uno termina cualquier profesión, la expectativa individual, familiar, social, es que hagamos bien para lo que nos entrenamos, en este caso para atender pacientes en esta cuestión que se llama pase de visita. Entonces, en el pase de visita, por ejemplo, en los hospitales, no nos preparan para eso. Nos preparan a que si yo soy el estudiante de primer año, estoy aquí nada más con cara de pasmado y procuro no abrir la boca, porque si abro la boca, puedo desatar la ira de los dioses, o puede empezar a preguntar, y ya en este esquema que luego funciona en la vida de nadar de muertito, de decirnos así, mezclarnos con la pared para hacer las menos olas posible. Pero reitero, alguien tiene que tomar las decisiones, alguien tiene que realizar los procedimientos psicomotrices, alguien tiene que dar informes a los pacientes, y ese alguien tiene que estar formado para eso. Y es un problema muy antiguo. Hace rato comentaban que yo estudié en la Escuela Médico-Militar, ahora se llama Escuela Militar de Medicina. En este año 1980 yo iba en tercer año en la carrera y me designaron ahí en el comité científico de un evento que fue, ya ven que tendríamos a ponerles números, ¿verdad? Y luego ya no sabemos qué hacer con los números. El primer encuentro de estudiantes de medicina. El tema del evento fue la integración básico-clínica. Entonces todos los profesores, desde el profesor de anatomía hasta el profesor de cirugía, se quejaban amargamente de que los estudiantes no integramos. Entonces se discutió el tema y aquí estamos, 1980, casi 90, 2010, casi 40 años después, y el problema sigue bastante vigente. Seguramente, bueno, los que están en medicina seguramente han oído de este hombre, Abraham Flesner. Como lo ven, tampoco no se ve. Pues este hombre le encargó la Fundación Carnegie de Nueva York hace más de un siglo que evaluara la educación médica en Estados Unidos y Canadá. Y a diferencia de ahora que se hacen comités gigantes, el tipo fue solito y se metió hasta la cocina en todas las escuelas de medicina. Y sus reportes son unos reportes que uno quisiera ver ahorita, totalmente no políticamente correcto, describiendo todo con una sinceridad, desnudando pues la asquerosidad que eran las escuelas de medicina en ese tiempo, que de laboratorio y de ciencia no tenían nada, y la preparación de los docentes era mínima y se estaban convirtiendo en negocios. Entonces este hombre solito, así como lo ven de buena gente, con su reporte motivó que cerraran la mitad de las escuelas de medicina de Estados Unidos. Tengo entendido que ustedes acaban de pasar la acreditación de medicina y están felices. ¿Cuándo será la siguiente? ¿Verdad? Lo malo de tener una acreditación es que empieza el calendario, otra vez la cuenta regresiva de cuándo toca la otra. Pero se ha convertido en todo un proceso bastante sofisticado, tremendamente políticamente correcto. Y hasta donde yo sé, la COMAEM fue de la COMAEM, la acreditación, hasta donde sé, no se ha cerrado ninguna escuela de medicina, aunque no pasen la acreditación, por toda esta tremenda complejidad de nuestro país, que entre la autonomía universitaria y los gobiernos estatales tiene un enorme margen legal para ampararse contra cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, pero ahí está, y obviamente es mucho mejor estar acreditado. Entonces esto fue en 1910, esto fue en el año 2010, la misma fundación que mandó a hacer el otro informe
pueden bajar los informes, están gratis ahí en la red. Le encargó este hombre de la Universidad de California en San Francisco, se llama David Irving, que hiciera un recuento de dónde estábamos un año después del informe Flexner. Sacaron su reporte y ¿cuál creen que fue una de las conclusiones? Que hay que integrar. Siempre, todo el mundo dice que hay que integrar. Y se le echa la culpa a Flexner porque a raíz de su reporte lo que se hizo fue generar estos 2 años o una fase inicial de formación en los elementos fundamentales o básicos y que se incluía investigación para después ya pasar a la parte práctica. Y esa división sigue permeando hasta nuestros días bajo la premisa de que primero hay que aprender la parte básica para después ya entrar a la parte integral, lo cual es bastante cuestionable ahorita. Y una de las siempre que se nos pone a ver cosas tendemos a dicotomizarlas. ¿Cuántas veces han oído esto de que la medicina es un arte o una ciencia? O es las dos cosas. Aquí está el arte y aquí está la ciencia. Obviamente no es todo el arte ni toda la ciencia, pero es una manera de representarlo. Y tendemos a generar estas falsas dicotomías. Una falta que desde el punto de vista argumentativo son una falacia, es decir, es como ofrecer a alguien un vaso de agua y decirle que solo beba los átomos de hidrógeno. Y tenemos un montón de falsas dicotomías. Tenemos la dicotomía de pobres versus ricos, tenemos la de hombres versus mujeres, y ahorita hay todo el ruido que se está haciendo con justa razón para evitar estas cosas, lo de cuantitativo versus cualitativo, lo de medicinos versus cirujanos. Aquí están en medicina, saben exactamente, son como dos, así como los rudos versus los técnicos en la lucha libre, más o menos. Y la cuestión de la cosa básica versus la clínica. Yo puedo ser un premio Nobel en química y dar clases de lo más fundamental y básico de esto, pero al final del día, entonces tenemos el reto de que tenemos actividades educativas, formales o informales. Dentro de las formales, por ejemplo, el evento de hoy, y aquí está una persona hablando de varias personas, hasta la cuestión de la vida real. Y pues por ahí hay algunos estudios que documentan que aprende uno más acá que acá, sobre todo cuando empiezas a ejercerlo. Todos los déficits de aprendizaje que tenemos en las escuelas y en los maestros que quejan amargamente de lo mal que estamos. Yo entré a la escuela de medicina en el 77 y recuerdo claramente a mis maestros: es que ustedes no saben nada. En mis tiempos, yo creo que eso ya se acabó, espero que ya no ocurra, pero ese retroscopio de la vida personal, de la nostalgia, nos hace siempre ver esto, exagerar nuestro rol en el pasado, pero tendemos a aprender mucho más en la vida real y subsanar todas nuestras deficiencias conforme vamos trabajando. Y la analogía, esto de no ver el bosque por los árboles, eso es importantísimo. Yo creo que este enorme reto de conocer la hoja del ciclo de Krebs sobre la estructura molecular de los aminoácidos esenciales, meterle en la rama del metabolismo y de bioquímica, en el árbol de ciencias fundamentales, para ver el bosque de la atención médica, no es nada sencillo y es facilísimo perderse en las ramas y en las hojas, sobre todo cuando hay emociones negativas. Eso no sé si lo comenté la vez pasada, pero hay cada vez más estudios que documentan que las emociones son fundamentales para el aprendizaje, y cuando uno tiene emociones negativas, tristeza, un montón de cosas, sin entrar en detalle, tiende uno a enfocarse en trivialidades, en la parte de las hojas, más que ver el árbol. Y generalmente en la práctica de cualquier profesión lo que uno quiere es ver el árbol. Si yo voy a construir un puente, tengo que saber toda la parte de la física y de la química de las estructuras del puente, pero también tengo que ver en dónde va a comunicar y qué va a pasar y qué va a pasar con el puente, y el puente qué va a comunicar con qué. En fin. Entonces esta parte es tremendamente importante y donde tendemos a sentar a enfatizar más la parte de integraciones en el currículo. Entonces el currículo es
es también de estas palabras polisémicas como competencias, es muchas cosas para mucha gente. Para el estudiante, ¿qué creen que sea el currículum? Hablando del currículum vitae, sí sería como esta parte mercadotecnica de eso. Y es increíble cómo para eso no nos adiestra la primera vez que hace uno el currículum. Ahorita que estoy en una posición de funcionario, recibo cada semana 2 o 3 currículum vitae. Y todos son buenos para el trabajo en equipo, todos son innovadores, todos son creativos. ya como hay un copy-paste de currículum vitae que para el siglo XXI. Pero el currículum educativo, formal para los estudiantes, ¿cómo lo ven? ¿Qué es para un estudiante el currículum? Plan de estudios. ¿Alguien que quiera hablar fuerte? Lo que van a ver. Entonces yo quiero, si voy a llevar un semestre de psicología, pues yo quiero saber qué voy a ver en psicología. A los seres humanos nos choca la incertidumbre, nos genera ansiedad, lo cual es normal, forma parte de nuestra condición. Y no nos gusta que nos digan, pues ahora sí vas a entrar, pero no te voy a decir que vas a ver hasta después, guapo, o sea, con la mano. No, lo que quieren los estudiantes es a ver qué es lo que se espera de mí, qué se espera de mí cuando yo termine la carrera, cuando termine el curso, cuando termine el semestre. Y eso forma parte de un entramado complejísimo, pero habitualmente para un estudiante es el temario. Y para muchos maestros también es el temario. Pero además del temario, ¿qué otra cosa debe de ser para un maestro? ¿Cómo se enseña? Es decir, si yo les doy a ustedes el mismo temario de un curso de comunicación verbal y no verbal, estoy seguro que aunque sea el mismo temario, a la hora de que lo aplique cada uno con su grupo, le van a dar su estilo, porque forma parte de nuestra identidad. El profesor se sumerge en su disciplina y le da su matiz personal, de manera que el grupo que está ante ese profesor recibe un currículo diferente del que está en el campo. Creo que es parte muy importante. Y es esta parte aspiracional, es decir, decía una persona ahí en evaluación educativa, es que los perfiles de egreso de todas las carreras de la UNAM son puros supermanes y supermujeres, porque hablan de unas personas que dicen de dónde están, que todas estas series son súper en todo. Y sin embargo, para lograr ese perfil de egreso, uno supondría que en el tránsito para llegar al perfil de egreso ocurrió una serie de eventos guiados y orientados para que se lograra ese perfil de egreso. Todos dicen que se formar integralmente un profesionista y que tenga los aspectos científicos, técnicos, sociales, humanos. Todos decimos eso. Pero también tenemos que poner la aspiración realista que considere las fortalezas y debilidades de la actividad académica. Si yo no tengo sitios de atención primaria para que roten mis estudiantes en la consulta externa de atención a los pacientes que acuden a este nivel de atención médica, pues eso va a ser un problema que yo tengo que considerar en mi currículum, porque si yo le pongo que van a ir diario al consultorio y no tengo consultorios, pues va a estar en el papel, pero no va a ocurrir en la vida real. Y debe tomar en cuenta todos los factores que hicieron para su correcto desarrollo e implementación. Y este hombre se llamaba, falleció hace como 3 años, Stephen Abramson. Él es el papá de la educación por simuladores. Y publicó este artículo, vean desde cuándo, es ya el segundo año de la Escuela de Medicina, sobre enfermedades del currículo. Entonces él le llamó currículo esclerosis. Cuando el currículo está muy tieso, así como las arterias se empiezan a llenar de grasa, se ponen piezas y duras. Habló también del carcinoma del currículo. Hay un tema, supongamos que el director de la Escuela de Medicina es especialista, y aquí voy a inventar, no estoy hablando de nadie en particular, iba a decir pero no, o sea, de otorrinolaringología,
obviamente va a querer que la autorregularidad se enseñe muy bien porque usted es el director. Es inevitable que eso suceda. Y si yo soy especialista en salud pública y yo quiero que mis médicos sepan mucho de salud pública, voy a meter el carcinoma entre comillas y luego empieza a metastatizar, empieza a invadir las otras áreas del plan de estudios. Curriculoartritis. Artritis, ven que es cuando las articulaciones ya no se mueven bien una entre otra. Sí, cuando veo a los jóvenes, ahorita que veo a los jóvenes aquí hace un par de semanas, cumplí 60 años, y tuve un viaje la semana pasada que venía en el avión subiendo escaleras. Las articulaciones ya no se mueven como antes, ¿no? ¿Qué pasó? En fin. Entonces, en la curriculoartritis, los diferentes módulos, asignaturas o cursos no están tan bien aceitados en los unos con los otros, digamos, no se mueven igual para que el todo del currículo avance. Disestesia. Disestesia se refiere a que no se siente bien. Algo está mal con el currículo. Primero que somos requejosos, pues no, el currículo está mal. Curriculitis diatogénica. Pues también cuando le causamos daño al currículo, y esto se llama hipertrofia del currículo. También el currículo crece y crece y crece. No se han oído hablar de un concepto que se llama currículo nuclear, donde hicimos la reforma del plan de estudios de la Facultad de Medicina. Y una de las reglas era currículo nuclear, nada más. Todos decían, le vamos a cortar las lonjas a nuestros cursos de bioquímica, fisiología, etcétera, etcétera. Pues le cortaron la grasita nomás para el papel, pero una vez que empezó a implementarse otra vez se puso robusto, por decirlo de alguna manera, que ahorita esta parte de lo que ser políticamente correcto es difícil a veces. Y aquí está el currículo, tiene mucho que ver con la evaluación. Yo puedo tener un plan de estudios hermosísimo, pero si mis mecanismos y procesos de evaluación son tremendamente rígidos, eso le jala, empuja, modifica el currículo. Aquí está. Sí les enseñamos todo el alfabeto, pero hacemos énfasis de la A a la D, porque son las que salen en las opciones de los exámenes de opción 2. Y entonces el currículo se puede reducir a esto. Y en la Facultad de Medicina tenemos ese enorme reto que sigue sin resolverse, de esta pasión brutal por los exámenes de opción múltiple y que desafortunadamente ha sido prolongada o exacerbada por el examen nacional de aspirantes de ciencias médicas, que es un examen de opción. Sabemos las bondades de los exámenes de opción múltiple, pero también tienen muchos efectos adversos como su influencia. Y regresando a lo de la integración, yo creo que parte importante de esto es el largo camino educativo, y aquí también pueden poner la enfermería, odontología, veterinaria, ingeniería, agricultura. Todos tenemos una carrera de licenciatura, que en nuestro país ya entramos muy jóvenes a la licenciatura. Yo entré a estudiar medicina a los 17 años. A los 17 años uno tiene... Bueno, sí sabes muchas cosas, pero si los de 17 años aquí ahorita van a seguir me van a empezar a decir como dicen ahora, ¿cuál es el meme actual contra los OK Boomer? Esa es parte de, ya eres de la momisa, como decíamos en los tiempos de eso. Entonces, a los 17 años ha vivido uno algo, pero sí falta bastante experiencia para tomar decisiones, sino lo sigue manifestando la gran cantidad de personas que quieren estudiar medicina. Después de ver cómo está la medicina en nuestro país, después de ver los enormes retos, esto que presenta el examen de residencias 3, 4, 5 veces no le pasa, y están frustrados por el examen de admisión, ¿por qué entonces se puede estudiar medicina? Y luego estamos todos amargados, ya que la medicina ahorita tiene burnout, desgaste, suicidio, lo que ya comentaba la vez pasada. Entonces, todos tenemos una fase de licenciatura que nos genera una identidad cuando somos bastante jóvenes. Después viene una parte que varía muchísimo aquí. En medicina acabamos de publicar un artículo de los factores que inciden para elegir especialidades médicas en estudiantes que terminan la carrera de medicina. El 97% de los que terminan la carrera quieren hacer una especialidad. Punto y aparte.
O sea, y luchan por eso. Entonces, en medicina casi todos quieren entrar aquí. Hay unos que hacen posgrados de otro tipo, maestrías, especialidades de otro tipo. Y después viene esto que se llama el currículo de 50 años, que es el resto de la vida profesional, en donde si uno se descuida, en poquitos años puede uno ya estar bastante atrasado con el conocimiento. Entonces, parte del reto de la integración, ahorita de lo que estamos hablando es de la integración básicamente aquí, es integración intralicenciatura. Pero yo creo que sí hay que reflexionar sobre la integración a lo largo de todo el continuo. Y esta parte en donde uno ya funciona como ciudadano y como participante del Sistema Nacional de Salud, pues es tremendamente importante y es la que dura más. Esta la pasé la vez pasada. Uno de los retos por los que, por lo menos en la Facultad de Medicina, muy pocos quieren ser médicos generales, es porque han estado expuestos a un currículo en el cual el ser especialista tiene un enorme estatus, no nada más financiero, sino en términos de fama, de prestigio, de algo que presumir a la casa, algo con lo cual dormir y sentirse bien. Entonces, el médico general, que decimos es bastante, es súper artificial, decía mi profesor de antropología, no sé cómo hablar la palabra. Altricial es esto como los canguros que nacen y tienen que andar un rato en la bolsa de su mamá para poder después valerse por sí mismos. Los seres humanos somos súper artificiales. Si ponen un bebé acabado de nacer en el suelo, pues no, solo ocurre en las películas de Tarzán que lo agarra la gorila o Robin Reno, la loba, en fin. Pero en la vida real ese bebé, si nadie lo recoge, no va a sobrevivir. Y un médico general, por lo menos en el paradigma más frecuente de las escuelas de medicina nacionales, se ha convertido en una especie de fase pre-especialización, cuando lo que más necesitamos en el país son médicos que sean hábiles en la atención primaria. Entonces, entrando a la parte del currículo integrado, vean, aquí es 1983, aquí es 2013. Vean cómo en la última década ha aumentado muchísimo las publicaciones sobre integración curricular. Antes eran muy poquitas, pero en los últimos años han subido bastante. Es decir, hay cada vez más preocupación por esto. Yo los invito a que publiquen sus experiencias curriculares, porque si no se publica en la literatura académica con arbitraje, se queda nada más en los documentos institucionales guardados en los archivos. Para que sea esto, para que estén disponibles la riqueza de sus vivencias curriculares, es importante que estas estén en la literatura nacional e internacional para que la gente las pueda revisar y no tener que estar inventando el libro negro. Este es uno de los artículos más bonitos que encontré, son las guías de la Asociación Médica de Europa, pero es escrito por personas de diferentes partes del mundo y viene toda la guía de cómo integrar la educación médica. Ronald Harden es uno de los pioneros en esto. Él definía integración como la organización del contenido de la enseñanza para interrelacionar o unificar los temas que se enseñan en cursos separados. Y esto a lo largo de todo el espectro temporal y también de la profundidad de los temas que se exploran. Y en este modelo, que es, les digo, uno de los modelos más utilizados, le llaman la escalera de Harden. Entonces aquí tenemos una serie de peldaños, son 11 peldaños que van desde el aislamiento total, cada área disciplinaria, ni siquiera se habla con los de la otra, eso generalmente no ocurre, generalmente se hablan pero para asustarse, sacarse el tiempo. Pero esto implica pues una aislación total. Y vean cómo va incrementando hasta tener conciencia, caray, si existen los de al lado. Qué bueno, existen los de al lado, por lo menos tengo conciencia. Perdón, la armonización, y ya empiezan a ponerse de acuerdo. La anidación, que es ya dar algunos eventos juntos, la coordinación temporal, el compartir, el correlacionar, el complementar. Y después están estos tres términos que un día sí y otro también los ve uno mal utilizados en los discursos y en muchos lugares. Obviamente no hay un consenso hacia absoluto mundial, pero generalmente multidisciplinaria, cada disciplina pone su rol en la mesa
pero no colabora mucho con las otras disciplinas. Yo lo viví mucho en terapia intensiva, yo estuve de terapia intensiva casi 20 años en el hospital central militar. Entonces, el responsable de los pacientes era yo, el médico pediatra, holístico de terapia intensiva. Pero si yo tenía un paciente que había sido víctima de un accidente automovilístico, participaba en el cirujano general, el ortopedista, el especialista en nutrición y metabolismo. Y si se nos complicaba con endocarditis, involucramos al cardiólogo, insuficiencia renal, al nefrólogo, y tenía trauma craneano, al neurólogo y al neurocirujano. Se convertía en una verdadera pesadilla. Entonces yo viví esto, el lado oscuro de la multidisciplina, donde cada quien llega, pone su pedacito, llegaba el infectólogo y decía, salió el cultivo positivo a Klebsiella pneumoniae resistente, solamente sensible a tal antibiótico, se lo cambia. Pero no se fijaba que ese antibiótico chocaba con otro medicamento, o tenía interacciones importantes con otro medicamento que había estado el cardiólogo, el neurólogo, etc. Una vez con un maestro hicimos un ejercicio teníamos una persona en cama de terapia intensiva que tenía 27 medicamentos. Y ya ven que en nuestro país, por las limitaciones de recursos, casi no medimos niveles séricos de nada. Entonces, medicamentos que en estricto sentido se tendría que medir los niveles séricos como algún anticonvulsivo, hepamino o vancomicina, algún antibiótico, pues no lo hacemos porque pues, no tenemos cómo. Entonces, hicimos el ejercicio de ir limitando medicinas. Acá le dejamos nada más las indispensables, que eran, me parece, 4, y la paciente que estaba en estado de coma despertó. Antes de quitarle todo el montón de venenos que se estaban. Entonces, esta parte multidisciplinaria se oye padre en el discurso, pero implica que cada quien hace lo suyo, nada más. Y la idea de brincar, como ya se comentó, a lo interdisciplinario, es que la comunicación transversal entre las disciplinas, porque si no, esto, ¿de qué me sirve tanta sapiencia? No es como tener, usar algún ejemplo de fútbol. Fútbol sí, es un buen ejemplo. En nuestro país tú tienes el Dream Team, el equipo del sueño, entonces tienes mucha gente muy buena, pero a la hora de jugar, todo el mundo quiere ser protagonista, todos quieren meter goles, quieren quedar de defensa, qué sé yo, todo lo que se les ocurra del fútbol, y al final pierden el partido, les va muy mal, porque se dan una serie de lumbreras, pero no saben trabajar en equipo. Y lo de interdisciplinar implica que haya comunicación, implica que se ponga prioridad al objetivo, a la meta, al proceso también, pero que haya una comunicación transversal más importante. Y este que es como el Holy Grail, como a lo que todos quisiéramos llegar, a donde ya no hubiera divisiones ni límites entre disciplinas. Eso es muy difícil de lograr, ya se comentaron algunos ejemplos que se puede más. En medicina es tan difícil porque entra esta cuestión de las especialidades. Entonces, si yo soy especialista en obstetricia y el otro es especialista en pediatría, hablando, por ejemplo, del Instituto Nacional de Gerontología, que es el hospital más importante del país de atención de partos y bebés, ahorita que el director es un neonatólogo, hay mucha inconformidad de la comunidad que está grabando pero es un hecho. Hay inconformidad de la comunidad de ginecobstetras porque dicen, ¿por qué va a ser mi jefe un pediatra? Entonces, esa parte es tan difícil de quitar, sobre todo porque vimos el paradigma de darle atributos a los líderes que realmente no tienen, como si un solo individuo fuera a cambiar la realidad de todos y estamos viendo que eso no ocurre. Entonces, ese es todo un espectro. Lo puso Harden como una escalera en el sentido de que son peldaños a los que hay que pasar y que esto es como lo menos deseable y esto es lo más deseable. Y refieren algunos puntos de referencia, y aquí perdón que algunas cosas sean demasiado básicas para todos ustedes, pero es para dar el panorama integral. Uno es la integración horizontal. Yo tengo diferentes disciplinas, pero las integro en un periodo finito de tiempo. Por ejemplo, combinar cursos de ciencias básicas en un curso unificado. En la escuela de medicina llevé una asignatura que se llamaba físico-química. Entonces ahí la idea era ver los conceptos de física, de química
química juntos. Y así, pónganle lo que ustedes quieran. Puedo ver yo el sistema nervioso central y simultáneamente ver la anatomía, la embriología y la biología celular de esto. Y además, como su nombre lo dice, es horizontal, y ahorita hablaremos un poquito más de lo limitado de ese paradigma. El otro es el vertical, que es a través del tiempo, rompiendo las barreras entre ciencias básicas y clínicas. Ahorita visualmente les mostraré un ejemplo de receta, donde van en paralelo y conectadas, y uno pone a los estudiantes a ver pacientes desde el primer día. Y una cosa que se llama espiral, que es una combinación de horizontal y vertical integrando en el tiempo y entre disciplinas. Entonces, por ejemplo, esta es una integración horizontal. Yo tengo aquí una unidad donde se combinan la anatomía, la embriología y la biología celular. Entonces, lo que hice fue juntarlas. Pero el problema de eso es que pueden seguir sin hablarse los profesores de anatomía, de embriología, de biología celular, porque se ven gordos, porque X o Z. Siempre hay esta parte no lo quiero llamar rencor, pero sí de cierta rivalidad o competencia. Hay muchas cosas, ahorita veremos la cosa. Entonces yo puedo juntarlas así, y es integración horizontal. La integración vertical, si ven del lado izquierdo, la línea más gruesa es una H, o sea que hay una raya horizontal que me separa los años iniciales, básicos de aula, con los años ya en la práctica. Entonces hay un énfasis aquí más en teoría y aquí hay un énfasis mayor en la práctica. La idea de la integración vertical es que se mire algo más en seco. Ustedes ven aquí la línea más gruesa, en donde desde el principio hay algo de ver pacientes. Yo entré a estudiar medicina porque yo quiero ver pacientes, yo no quiero estar procesando muestras en laboratorio. No porque eso sea malo, sino porque cuando uno entra a una profesión, uno se ve al final de la profesión, es parte también de la condición humana. Entonces aquí tenemos que esto va disminuyendo a lo largo del tiempo, pero siempre ocurre hasta el final, y esto ocurre poco al principio y al final es prácticamente la totalidad. Y en espirales, las mismas dos dimensiones, horizontal y vertical, pero además hay unas tiras que van cruzando todo el plan de estudios, como puede ser aspectos éticos, como pueden ser aspectos de profesionalismo, como pueden ser aspectos legales de la práctica de la medicina o de cualquier carrera. Aquí todos estos son integraciones en términos de diseño curricular. Parte de lo que se ha discutido más recientemente en los últimos años está muy bien esto, pero hay muy poca investigación que documente que al final del día hay una diferencia sustancial en términos ya del desempeño y de la aplicación de todo esto en la vida real. Hay muy poca investigación. La poquita que hay sugiere que no hay mucha diferencia. Ya lo comentaremos al final, es medio frustrante porque le puedes echar aquí un montón de ganas, mucho trabajo, pero de alguna manera al final del día no es por lo menos una diferencia por lo menos muy perceptible con los instrumentos que se han hecho. Por eso hay gente que dice que es más importante lograr la integración cognitiva que la integración curricular. La integración curricular es nada más el diseño. No quiero decir que sea sencillo ni trascendente, pero el diseño, si no logra el objetivo de que ocurra la integración cognitiva en la mente de las personas, y a lo mejor con cognitiva se queda uno chico, ¿no? Porque quiero que sea la integración cognitiva pero con el resto del organismo, con la parte afectiva y con la parte física, ¿no? Y realmente hacerle espacio a esta definición de salud moderna que implica las diferentes áreas. Esto no pretendo que vean estas letras, nada más para hacer énfasis que todo currículo es un ciclo, y estaba viendo, comentaba que el plan de estudios de medicina es de 1990, ¿no? El plan de estudios está en la página de internet de ustedes, y hoy estamos en el año 2019. Algunas de las razones por las que no se ha actualizado, no sabes si ustedes las sabrán, o a veces nomás, no sé lo que es, pero saberlas y no actuar, o no saberlas y no actuar porque no las sabes. Es un reto que tenemos en todas las escuelas de medicina. Yo lo que les diría es,
Una cosa es el currículo planeado, que es el papel, el documento, ese PDF que yo bajé hace rato de la página de internet de la FES Zaragoza, hay un documento de más de 200 páginas, que es el plan de estudios, es el currículo planeado. Pero no es igual al currículo implementado. El currículo implementado es lo que cada profesor, les digo, le da su matiz personal, o cada departamento. También hay jefes, no sé cómo están estructurados aquí en términos de la formación académica, pero en la Facultad de Medicina son departamentos académicos. Entonces también depende mucho de quién sea el jefe del departamento en turno, que quiere imprimir su sello personal a lo que se hace en el departamento. Y eso puede influir en gran parte de la población de docentes. Entonces, este puede ser diferente, que pueden estar muy encimados o pueden estar muy separados. Y luego existe otro currículo que es el currículo evaluado, el currículo que pueden, el que ven las, pues como la COMAE, las agencias de acreditación externa, que llegan y se ponen a parar en el pasillo. Sí, es complicado, ¿no? Te paran en el pasillo y dicen, ¿cuáles son las competencias del médico general de la Facultad de Medicina? Por estudiantes nacionales, así que, ¿what? No es fácil. Entonces este currículo evaluado a veces es muy trascendente, a veces no tanto. Existe otro currículo que es fascinante desde el punto de vista sociológico, que es el currículo oculto, que son los aspectos culturales, todo lo que ocurre dentro del proceso y que influye en lo que existe. Entonces, por ejemplo, en el currículo oculto de ustedes, la FES, por su propia naturaleza, por su razón de ser, por la integración que tienen desde el punto de vista de su estructura organizacional, tiene un currículo oculto que debe de ser muy fuerte. No lo he vivido, el currículo oculto es el que vive en las ciencias que están metidas en la organización, pero puede ser muy influyente. Y existe otra cosa también que se llama currículo nulo. El currículo nulo es lo que no está en el currículo. Puede ser algo tremendamente importante como el acoso sexual. Puede formar parte del currículo nulo. Yo podría meterlo en el currículo oculto o meterlo en el currículo planeado. El currículo planeado puede implementar una serie de cursos para disminuir la misoginia y el acoso sexual. Pero para que eso realmente modifique la conducta de las personas, tiene que permear en el currículo oculto, y eso no es nada sencillo. Y ya para terminar esta parte, quisiera comentar este concepto que se llama deriva curricular. Es como deriva como drift, algo que se mueve. Aquí está, en el eje horizontal está el tiempo, y en el eje vertical están las cualidades del currículo deseado, que quieres que estén alineados los temas con los métodos de enseñanza, con los métodos de evaluación. Entonces, aquí se aprueba el plan de estudios, es el currículo recién diseñado. ¿Qué ocurre cuando implementamos algo? Se empieza a moverse, a entrar en deriva. Entonces empieza a desalinearse, ¿no? Porque los seres humanos estamos muy acostumbrados a hacer las cosas. Entonces, si yo soy un profesor que siempre he usado las mismas diapositivas por 20 años y el mismo método, y agarro la lista y empiezo a ponerle cero a todos los que nos dan la clase, cambiar ese esquema por algo diferente, aunque lo amerite el plan de estudios, pues me pueden dar el curso, a lo mejor al principio lo empiezo a hacer, pero luego empiezo a hacer, como dicen, la ventaja de los seres humanos o desventajas, que al final del día cada quien hace lo que le da su regalada gana. Entonces después vienen las visitas de acreditación, ven que se recupera otra vez, sube ese alineamiento, pasa la visita y cae, y conforme va pasando el tiempo la caída es cada vez mayor, hasta que ocurre otra vez una reforma curricular mayor y otra vez cae, y hay mucha esta parte del cambio organizacional. Cuando hay un cambio importante que se cacarea mucho políticamente, hay mucha ahora sí lo vamos a hacer, entonces hay una enorme influencia. Pero lo que es importante que tengan en cuenta de esto es que el currículo aprobado en 1990 ha sufrido una serie
de cambios en la vivencia, y hay veces que son cambios menores que le cambian un tema, porque ahora ya no se llama septicemia, ahora se llama síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Puedo yo utilizar eso como cambios mínimos, ¿no? Nada más para actualizar los términos. Pero puedo usar en el aula y en el hospital exactamente las mismas intervenciones que usaron conmigo en mis tiempos. Entonces, brevemente, el ejemplo de la Facultad de Medicina, el doctor Juan Ramón de la Fuente en 1993, la Facultad de Medicina tenía varios planes de estudio. Entonces hicieron un plan y lo bautizaron con el adjetivo de único. ¿Qué opinan de ese adjetivo? Estoy viendo ahorita, ¿cómo que único? O sea, único en el sentido de que juntó varios planes. Y ahí está, 1993, pasa un año, pasa 2, pasan 4 años, pasan 8, cambian de director, hay un nuevo director, quieren cambiar el plan de estudios, pero la comunidad, y siempre se le echa la culpa a los docentes, ¿verdad? Ese es nuestro villano favorito cuando queremos decir por qué no se ha implementado un cambio. Es que los profesores tienen resistencia al cambio. Oye, pues la burra no era listo. O sea, ¿cómo quieres que no tenga resistencia al cambio si van a hacer cambios sin ton y son y sin que involucres en el proceso de cambio? Entonces, pasaron bastantes años. Cuando entró el doctor Graue como director de medicina en el año 2008, parte de sus promesas de campaña fue: ahora sí vamos a actualizar el plan de estudios, a modificar el plan de estudios. Entonces, este era el mapa curricular del mapa anterior, perdón, del plan de estudios anterior, no vamos a entrar en detalle. Aquí se le pusieron algunas flechitas, la típica visión bidimensional de un plan. Y como dijo Wilson, es más fácil cambiar de lugar un panteón que cambiar el currículo de una escuela. Sí, porque aquí a los que vas a cambiar no te van a ayudar, están muertos. Y a donde los vas a cambiar, nadie quiere que haya un panteón, una gasolinera y este tipo de cosas a un lado, ni un ministerio público, ¿verdad? Al lado donde uno vive. Entonces hay muy poca colaboración y luego no es sencillo. Entonces recuerdo que pasó un año completo del periodo del doctor Graue. Ya ven que en estos periodos de 4 años, suena como mucho, pero para hacer cambios sustanciales no da. Entonces ya había pasado un año, estaba atorada la negociación política, por decirlo de alguna manera, y se hizo una serie de cosas, y ahí sí no voy a aburrirles con toda la novela, pero se logró aprobar y se aprobó el 7 de octubre del 2009. Me acuerdo que yo estaba en el comité que participó en el proceso. Nos costó tantas horas de trabajo, tantos, y me decía uno de las gentes del consejo técnico, me llené de canas en ese proceso. Llegué como muy joven con el pelo negro y acabé a los 2 años todo canoso de enfrentarme a esto del reto de un plan de estudios. Fue como mi regalo de mi cumpleaños, es el 8 de octubre, entonces fue casi como mi regalo de cumpleaños. Pero me acuerdo que al fin se aprobó el papel. Ahora hay que aterrizarlo en la vida real. Entonces me di cuenta de que todo esto del currículo es un proceso continuo que nunca termina. Publicamos cuando salió el plan en diversos foros, lo presentamos en varios lugares. Algunas cosas, esto también no voy a entrar en detalle, solamente para decir que se definieron 8 competencias técnicas de egreso, que estas fueron aprobadas por el Consejo Técnico. Ahí sí respetos para el doctor Graue, porque como pez en el agua para moverse en términos de, una vez aprobadas las competencias por el Consejo Técnico, ya se convierten en algo tangible que es aprobado por la máxima instancia de la Facultad de Medicina. Y esto tampoco pretendo que lo vean, pero es el mapa curricular del plan. Bueno, no pretendo que vean los detalles, obviamente, sí pretendo que vean la diapositiva, ¿no? En términos de que había estos círculos amarillos que tienen que ver con la cosa clínica, entonces se pusieron desde el principio. Y no fue posible hacerlo interdisciplinar. O sea, no daba el tiempo. Y parte de la estrategia era, bueno,
sería despedir a todos los profesores y recontratarlos con un esquema laboral distinto. Eso, para todos ustedes, queda clarísimo que eso no se puede hacer. Decía el doctor Narro, se podría hacer una escuela nueva, de 100 estudiantes, pero una escuela que tiene tanta tradición y que tiene tantos profesores con una larguísima trayectoria. Entonces, siguió la división, aunque la bautizamos como fases. Hay una fase que ya incluye un componente de química, después una segunda fase, tercera fase, etc. Pero algo que sí hicimos para promover la integración fue hacer una asignatura de integración. Al hacer la asignatura de integración, formalmente en el currículo se insertó una asignatura que corre a todo lo largo de los 5 años de la carrera. Entonces, y tomando la parte organizacional, al existir una asignatura con el nombre de integración básico-clínica los primeros 2 años, clínico básico los primeros 2 años, por normatividad y modificación del reglamento, se creó un departamento académico de integración. Que eso, les digo, todo tiene sus pros y sus contras desde el punto de vista político y de recursos y de estructura organizacional, pero el tener un departamento académico de integración que se dieron la tarea de contratar profesores jóvenes que no tuvieran especialidad para que trabajaran en grupos pequeños con aprendizaje basado en problemas con los estudiantes, se pretende lograr eso. Entonces, algunas de las cosas fue lo de las competencias genéricas. De las competencias genéricas se desprendieron perfiles intermedios por competencias, en la cual llevamos a cabo evaluaciones diagnósticas informativas, y ya se imaginarán la bronca logística que fue. Estábamos en el comité curricular, todavía me acuerdo, estábamos en el segundo año del plan, y se me ocurrió preguntar, bueno, ¿y el examen del perfil intermedio 1? ¿Tampoco les vamos a hacer nada más un examen de uso múltiple? No, pues una encuesta de opinión. Una encuesta de opinión para decirles, oye, ¿qué te gustó? Anatomía. O sea, sí está bien, puedes hacer las encuestas de opinión, pero eso no nos va a decir nada. Entonces, diseñamos un examen clínico objetivo estructurado en términos de estaciones estandarizadas para promover que los estudiantes se acostumbraran a que teníamos que ver que hicieran las cosas y que las pudieran aplicar e integrar. Entonces, esto. Pero ya ven, cuando uno abre la boca, todos me voltean a ver, bueno, pues entonces, ¿por qué no lo haces tú? Lo tuvimos que hacer en la Secretaría de Educación Médica. Y todo implica recursos, fue un montón de tiempo, fue un montón de dinero. Me acuerdo que cada aplicación de examen nos salía, como lo hacíamos el fin de semana, nos salía 100,000 pesos, pero hay que pagar las almacenes, etcétera, etcétera. Entonces, no es nada sencillo, ¿no? Todo tiene, como siempre, retos. Y luego toda esta cuestión de ahora de los recibos fiscales para cualquier persona que le das un peso porque te algo, complica muchísimo la participación de pacientes estandarizados y este tipo de situaciones. Incluimos informática biomédica y estas asignaturas que les comenté de integración básico-clínico y clínico-básica que ocurren a lo largo de todo el currículo y que permitió por una parte formalizar el SECAM. El SECAM lo inauguró el doctor Narro, me acuerdo que salió en todas las noticias. Y pues sí, qué bien que creo que fueron 11 millones de pesos, algo así, lo que se gastaron en ese año, que ya estaba encima de jefe del gobierno del Distrito Federal. Y pues sí, está muy padre, pero ¿quién va a ir si no está en el currículo? Si no es obligatorio que va. Entonces, al ponerlo aquí, a fuerza, el integrar la simulación en el currículo implica que todos tienen que vivir la experiencia. Porque también en la medicina moderna, ya eso de que, como en mis tiempos, que nos formábamos 10 estudiantes con el guante para hacer el tacto vaginal a una paciente rectal, a una próstata de un hombre, eso ya se acabaron. Cualquiera de ustedes, si llega con su familia a un hospital y ya se pone una licencia para tocarte la próstata, no. Habrá quien quiera, pues, pero no generalmente ya no se acepta, ¿no? Y se integraron algunas cosas, geriatría que no estaba, medicina basada en evidencias profesionales. Entonces les decía que una parte muy importante de esto fue el cambio organizacional de crear un departamento que se encargara de esto con el reto de las plazas, la plaza del jefe del departamento, el coordinador de enseñanza, de investigación, etcétera, pero ahí está. Es decir, ya ahorita el departamento
ya tiene 10 años y han hecho bastantes cosas. Todavía hay bastantes cosas por eso. Y quiero terminar esta parte con un concepto que es importantísimo, que es el de transferencia. Y no me refiero a la transferencia de psiquiatría, sino a la transferencia de psicología cognitiva. Transferencia implica mover un aprendizaje aprendido en un contexto a otro contexto diferente. Entonces, es uno de los problemas más importantes de la enseñanza en medicina y para evaluación. Está documentado que la correlación entre lo que se enseña cuando lo cambias a un contexto diferente, la correlación es menos del 5%, o sea, es bajísima. Podemos aprender una cosa en un contexto, para aplicar en un contexto distinto, con incertidumbre, nos cuesta muchísimo trabajo cognitivo. Esto implica pues, que el conocimiento adquirido en un contexto es difícil que se transfiera a otro contexto. Ese sigue siendo uno de los retos más grandes en educación. Una solución es aprender y evaluar con múltiples casos. Si hay el fenómeno de especificidad de contexto, donde lo que yo aprendo en un contexto casi no se transfiere a otro contexto, pues tengo que darle muchos contextos. Y esa es la parte importantísima de la experiencia, por eso me duele tanto que el examen nacional de asignadas en ciencias médicas ha convertido esos años en que los médicos terminan su carrera y que se pasan 1, 2, 3, 4 años estudiando para sacar más buenas en un examen de usología y dejan de practicar, de ver pasivo. Es una de las grandes tragedias de recursos humanos del país. Veremos rápidamente algunos aspectos sociales. ¿Conocen los estudiantes del plan de estudios? Los estudiantes aquí, levanten la mano, no se crean. Les vamos a hacer un examen del plan de estudios. En una de las clases se me ocurrió hacer preguntas en el examen departamental del plan de estudios. No nos lo acabamos. Los estudiantes inmediatamente se pusieron, reclamaron, ¿pero qué preguntan eso? Pues es del plan de estudios, es de tu plan de estudios, no, pero eso no es lo que yo tengo que saber para ser médico. Entonces tuvimos que quitar esos reactivos del plan de estudios. Y tal vez lo más serio, si lo conocemos bien los profesores, el documento este que hicimos del plan de estudios de medicina tiene 250 páginas, casi un profesor leyó completo. Puede ser que está muy mal escrito, aburrido, etcétera, etcétera, pero uno los entiende, tienes poco tiempo y vas a leer nada más lo que es directamente relevante para ti, lo cual se convierte en todo un reto, ¿no? Y luego pasan cosas como esta, nuestro currículo es antiguo, pero no soportamos dejarlo y estamos muy encariñados con nuestras tradiciones, lo cual es también algo muy humano. Y aquí está lo que quisiéramos ver, ¿no? Aquí están los deseos de año nuevo de los profesores. Dice, implementaré y abrazaré completamente todos los excitantes nuevos cambios en el currículo. No. Me acuerdo que se nos dijo, la formación y capacitación docente va a ser parte fundamental del plan de estudios. Y si la persona que estaba encargada de esto, al final del año mostró el informe, se capacitaron a 3,000 profesores. Sí, vamos, 3,000 gente se sentaron a escuchar qué es esto de las competencias. Yo quiero ver cuántos de esos 3,000 están evaluando la competencia de comunicación verbal y no verbal en los hechos, en la clase de anatomía, de bioquímica, de fisiología. Entonces, esa parte es muy difícil de lograr. Y los profesores y los médicos estamos muy ciscados a los cambios. No sé si les tocó a ustedes lo de la calidad. Con el año 2000, que llegaron allá al hospital militar a lo de calidad, que se tenía que nombrar un área de calidad. ¿Cuánto creen que sacó el hospital en la certificación de calidad que hace el Consejo de Salud General? Sacamos 10 cerrado. O sea, todos los criterios. Yo lo que veía era nada más que llegaban las gentes, yo estaba en terapia intensiva en ese momento, y me avisan a las 8 de la noche van a ir a terapia intensiva para que estés ahí. Llegaron el comité evaluador, y estaba yo, ya había revisado que todo estuviera bien. Entonces, ¿dónde están las carpetas? Se han evaluado de las carpetas. Carpetas en las que estén documentados los procesos. Entonces ahí están las carpetas. Entonces, nos pueden dar un espacio para revisar las carpetas, pues siempre es de mi oficina.
¿Algo más? No, con esto es suficiente. Se fueron 2 horas, regresaron a las 2 horas. Aquí están todos los pacientes graves que se están muriendo porque no tenemos los antibióticos indispensables para sus problemas. No, bueno, vamos a checar el carro rojo. A ver si abren el carro rojo, ¿no? Abren el carro rojo, sacan la laringoscopio, que es este aparato para meter tubo en la tráquea, y no servía tampoco. Pero bueno, total, nos pusieron bien. Sí me acuerdo que en esa ocasión nos reunió en el hospital, en el auditorio general, el ministro, el secretario de la Defensa, y nos dijo: muy bien, los felicito, sacaron 10. Entonces, sí. Eso quiere decir que todo está bien, que no necesitan nada, porque si están haciendo todo bien, eso implica que no necesitan, pues para que no estén pidiendo cosas. Y además les ponen esto de que en el siguiente tienen que volver a sacar esto, porque ya no se puede bajar. Es complicado, ¿no? Porque si usa esto luego, y yo me daba cuenta estando ahí atendiendo pacientes que había cosas que podría estar la carpeta ahí muy bonita, pero de repente no teníamos para tomar una radiografía urgente. En fin, decía ayer Norman, se las pasé la vez pasada, la investigación de educación es un récord pobre para modificar la práctica de las personas, ya que para muchos maestros el currículo forma parte de su propia personalidad. Hay esta persona que se llama John Hardy, es el que más metaanálisis ha hecho de educación en el mundo. Tiene este documento que está gratis en internet, se llama Aprendizaje Visible. Está muy bonito y plantea esto de las políticas de la distracción. Cómo es muy fácil echarle la culpa a los docentes del fracaso educativo de los estudiantes, cuando más bien forman parte de un sistema en el que todos los elementos del sistema son corresponsables del resultado. Entonces, por eso se llama el aprendizaje visible. Entonces, hay cosas que funcionan mejor en la educación que otras, pero siempre están contaminadas, desafortunadamente para mal, con aspectos políticos. Y viendo la parte sociológica, hay un hombre que se llama Rogers, un sociólogo. Su libro es hermosísimo, se llama Difusión de Innovaciones. Sociológicamente, una innovación es algo que se percibe como nuevo. No que sea necesariamente nuevo, pero que se perciba como nuevo. Entonces, por ejemplo, nuestro plan de estudios, el introducir la metodología de aprendizaje basada en problemas, a pesar de que ya tiene más de medio siglo, la tiene uno que introducir con las recomendaciones de sociológicas de innovación, porque es algo que muchos de los maestros no conocen. Entonces, si ven la curva amarilla, siempre que se adopta algo nuevo, en este caso un plan de estudios, una nueva asignatura, tiene forma sigmoidea. ¿Eso qué quiere decir? Que al principio, ya la raya amarilla, al principio cuesta más trabajo. Al principio hay que convencer a la gente. Y es donde toma relevancia la otra curva, que obviamente aquí está muy bonita con su formato de distribución normal, pero se refiere a las características de los adoptadores de la innovación. Entonces yo aquí tengo los innovadores, que son esas gentes indisciplinadas, que no les gustan los horarios, que les gusta lo que quieren, lo cual está muy bien, que inventan cosas como Steve Jobs, etcétera, etcétera. Es la minoría de la población. Y después viene un porcentaje que es como del 14% de lo que se llama los adoptadores tempranos o primeros seguidores. Estas son gentes que son los líderes de opinión, los profesores famosos, la gente a la que una vez que se convence, esta segunda bloque, que es la tercera parte, que es la mayoría precoz, una vez que los líderes de opinión de una organización se convencen de las bondades de lo nuevo, sea un plan de estudios, o sea utilizar tabletas para enseñar o utilizar cualquier innovación, una vez que convences a estos, se alcanza este punto que le llaman el punto de inflexión, ahorita que están de moda los puntos de inflexión, un punto de inflexión donde se logra la masa crítica de gentes, que son estas, para que la innovación despegue. Entonces ven cómo la curva se hace más vertical, y una vez que estos convencen a estos, ya cuando son
la mitad, sobre todo porque aquí está la gente famosa, la que le da prestigio a la institución. Entonces esta otra tercera parte cae solita por inercia, porque ahora ya no quiere ser parte de los que no están en la nueva onda del plan de estudios nuevo. Se va a pensar que son problemas o lo que ustedes quieran. Y siempre va a haber un grupo de profesores que no van a querer cambiar, lo cual también es normal. Eso ocurre en todos lados. No es porque sean malos o buenos, sino porque es parte de sus atributos conductuales. Entonces, la recomendación es: gastemos nuestro esfuerzo principalmente en estos, porque estos son los que nos van a garantizar que despegue la innovación. Eso desde el punto de vista sociológico nos lleva a que el sistema avanza, y aquí ya se empieza a saturar, y aquí ya convencer estos es muy difícil para en términos de la ganancia de capital que se logra. Entonces es una curva que se usa mucho, obviamente aquí está suavizada para fines de la presentación, pero en general parece que sí hay bastante validez de que esto ocurre en la vida real. Y eso nos lleva a la cultura de las organizaciones. La cultura se come a la estrategia de desayuno, noche. Yo puedo hacer un currículo extraordinariamente hermoso, pero si va contra la cultura de la organización, si por ejemplo es una escuela religiosa, en la cual predomina la educación católica, por poner una, no puede ser cualquier, el satanismo, bueno, en el cual predomina cierta cultura, y yo llego y quiero que, a ver, aquí vamos a enseñar lo del aborto porque es muy importante, entonces van a topar con la cultura de la organización. Y entonces tiene uno que saber en dónde está parado. Y en términos de la cultura de la organización, solo se logra viviendo en la organización, interactuando con los demás profesores. Porque la velocidad de adopción de una innovación es predicha más de la mitad de su varianza por la ventaja relativa y los atributos de la innovación. Si algo no es mejor que lo que había antes, pues ¿para qué me desgasto haciendo algo nuevo? Mejor sigo haciendo lo que hacía antes porque me funciona. Entonces, si una persona o un grupo de personas no le den ventaja relativa al nuevo plan, hace más trabajo. Si yo quiero modificar los mecanismos de evaluación, quiero abandonar preguntas de opción múltiple y utilizar otros mecanismos de evaluación que requieren más trabajo, entonces no va a ser tan sencillo que sea compatible con la cultura, que no sea muy complejo. Mientras más complejo es algo, la gente tiende a no adoptarlo, y que lo puedan probar y que lo puedan observar. Y una de las cosas más importantes es la evaluación de los planes y programas de estudio. Cuando implementamos este plan, dentro de nuestra trayectoria evaluativa, planeamos hacer una evaluación cualitativa del plan. ¿Cuál es cuando propusimos esto, también se nos quedaban viendo como que esto de qué se trata, ya que la parte cualitativa en escuelas muy positivistas como la Facultad de Medicina es así como no, eso es blando, eso no son datos duros. Afortunadamente la doctora Lisa, que ahorita es la secretaria de Educación de la facultad, de ella es socióloga, y realizaron una evaluación curricular cuantitativa hermosísima. Hicieron muchísimos grupos focales, entrevistas estructuradas, y el documento que se generó plantea no nada más los resultados, sino que se generó un modelo de evaluación cualitativa curricular. Es muy importante porque la evaluación cualitativa versus las encuestas. En las encuestas está todo este rollo de, ¿cómo se llama?, de autopercepción y de deseabilidad social. Uno responde lo que uno cree que quiera que responda. ¿Le gustó la clase de anatomía? Nada, mucho. Pues, no lo voy a poner mucho para no verme tan arrastrado, pero si le pongo nada, no vaya a ser como la encuesta en línea, porque que es anónima, capaz de saber quién soy mejor, y le pongo más para acá. En cambio, lo cualitativo sueltan toda la sopa. Yo creo que si utilizaran estos métodos de la PGR y todas estas instancias interregionales, porque ahí, en los grupos focales, hay una sinceridad y honestidad. El problema es que esto de que levantas la piedra y ves todos los gusanos están debajo. Es decir, ve uno mucho la realidad, y eso es incómodo para las autoridades porque resulta que aquí encontramos muchas cosas que no estaban funcionando bien. Entonces tenemos nuestras expectativas de cuando hicimos el plan y tenemos la realidad que es un tan impresionante.
Y quiero terminar esta parte nada más enfatizando que actualmente esta cuestión de horizontal y vertical y espiral es muy simplista. Parece ser, y es parte de la propuesta, que debemos de ir más a la cuestión de las ciencias de la complejidad. Y es un modelo conceptual, es un artículo muy bonito que habla de los planes de estudio funcionan como sistemas adaptativos complejos. Entonces se autorregulan, hay agentes que tienen una serie de influencia. Pone ahí el ejemplo de las muñequitas macrológicas estas. En el mundo complejo de la educación médica, porque hay muchas cosas que ocurren en el proceso. Y dijo Stephen Hawking el siglo pasado que el siglo XXI va a ser el siglo de la complejidad, y yo creo que para allá vamos. Y algunos aspectos políticos. Sí, esta parte quiere decir que no va a hablar de la 4T, no. Entonces, las escuelas de medicina es también toda una nube de grilla impresionante. Estos documentos los sacó la ANFE, que es la Asociación Mexicana de Escuelas de Medicina. Cuando se reúnen, hay una de grillas que dices, ¿qué cosa es esto? En lugar de preocuparnos por hacer las cosas lo mejor posible, estamos en la grilla. Forma parte también de nuestra naturaleza. Y hablando de la política, aquí está la Constitución, de que se cambió el artículo 3º, pero es como igual. Todo individuo tiene derecho a recibir educación, y este es el que me gusta. El criterio que orientará esa educación se basará en los resultados del progreso científico. Ahí está, lo dice la Constitución. Y uno de los mejores artículos que he visto del tema de modificación curricular, la doctora Carol Bland hizo una metasíntesis cualitativa de todo lo que había publicado hasta ese año. Identificó estas 13 dimensiones asociadas con el éxito, y esas 13 dimensiones abarcan 35 factores asociados con el éxito. Puse en negritas nada más para enfatizar algunas, pero todas son importantes. Pero aquí está la parte política. Si la parte política no se toma en cuenta, va a fracasar cualquier intento de cambio curricular, el clima de cooperación. Que participen los profesores. Si no participan los profesores, no va a funcionar, eso es clarísimo. También se les tiene que ayudar a los profesores a que mejoren sus habilidades. También la evaluación y la falta de liderazgo. Porque política, ya ven cómo está ahorita la grilla, ven ahorita cómo está en Estados Unidos con esto de su presidente. Aquí no, todo el mundo se echa la culpa de todo, ¿verdad? Sí. Aunque la foto que vimos ahora que tomó, ¿cómo se llama? La protesta Rosario Piedra de la CNDH, ¿a poco no está buena esa foto? Hubiera puesto aquí, por ejemplo, está ahí, los senadores echándose unos trajes así que hicieron el fútbol americano. Entonces, Jonas Nordqvist es un doctor en ciencias políticas de Noruega. Él ha estudiado ampliamente el tema, publicó este artículo también muy bonito que habla de las escuelas de medicina vistas desde la perspectiva política y cómo se requiere habilidades políticas para mejorar el liderazgo. Entonces, todas las organizaciones son coaliciones, es parte de las premisas de las ciencias políticas. En toda organización hay coaliciones y cada coalición tiene intereses y estas coaliciones compiten entre sí. Los grupos de interés tienen diferentes valores, tienen diferentes prioridades, información, tienen diferentes maneras de ver el mundo. De tal manera que si yo soy profesor de anatomía y la otra persona es profesor de fisiología, me quieren bajar las horas de fisiología. Esas son las decisiones más fuertes. Al final del día, al calzón quitado ahí en el consejo técnico, me acuerdo que una de las personas me dijo: no pasará sobre foro. Y ¿qué te pasa? Pues no estamos en la Cámara de Diputados. O sea, ¿para qué me digas eso? Hasta me defendió otro de los consejeros técnicos y dijo: no amenaces al doctor, porque no pasará y todos los profesores vamos a cerrar la facultad de medicina si quieren forzar este cambio curricular. Y lo único que queríamos de ella era bajarle unas cuantas horas de laboratorio de bioquímica, y lo que más les repartió fue que les llevé toda la evidencia mundial de las horas que se dedican a la bioquímica en todo el mundo. Le llevé el manual de laboratorio de bioquímica donde vendía las horas que usaban en el laboratorio de bioquímica. Faltaban como 70 horas que no estaban en ningún lado, y aquí están.
déjanos tomar esas horas para lo de integración que necesitamos horas en clase. Y no querían. ¿Por qué? Por el aspecto político, ¿no? Que ellos forman parte de las cuestiones de poder y las decisiones de asignación de recursos escasos a grupos. Como ahorita veo el presupuesto, ya ven que los diputados no sé si van a sesionar en el Sambors o a la mañana, donde se los llevan, por los recursos que tienen que repartir. Y el poder en el contexto político es uno de los activos más importantes con el que los grupos maximizan los resultados para sí mismos. Pues parte del poder es la repartición del presupuesto, eso es inevitable. Ahorita parte de la reforma educativa, y ahí, o sea, eso sí es de la 4T, o sea, quieren que sea la educación superior, que todos entren, etcétera, pero no subieron el presupuesto para eso. Entonces, puedo decir que no hay manera. No puede haber manera, pero no funciona. Metas y decisiones resultan forzosamente de negociaciones. Y aquí si uno grafica el modelo, aquí está el poder, menos poder, más poder, y los intereses. Es los que están a favor del cambio y los que están a contra del cambio. Entonces uno puede estar acá, depende si estás o no sindicalizado, hay una serie de cosas que no voy a entrar en detalle, pero que forman parte de nuestra realidad. No podemos hacer como si no existieran. Ahí está, sí. ¿A poco? Es decir, cuando se tiene poder se puede hacer una gran cantidad. Y para lograr un cambio exitoso hay 8 pasos que recomienda John Kotter. John Kotter es el experto en cambio organizacional de Harvard, de la Universidad de Harvard. Entonces plantean estos 8 escalones que están muy bonitos. Primero, establecer esta sensación de urgencia, es decir, se tiene que cambiar. Y tenemos que difundir esta sensación de cambio, como ahorita, la cuestión de la agresión contra las mujeres. O sea, todos estamos conscientes de que eso es un problema que se tiene que atacar, atender, responsabilidad, etc. Y ahorita se está generando una fuerte sensación de urgencia. Marchas, uno entiende esto y ojalá que esto logre consolidarse en algo que produzca un cambio sustentable versus otras cosas que nada más provoquen ruptura. Después crear una coalición guía, desarrollar una visión compartida, comunicar la visión, empoderar a las personas para que actúen la visión. Si les digo que tienen que hacer esto, pero hay 0 recursos, 0 capacitación, no lo van a hacer. Esto es importantísimo, crear ganancias visibles a corto plazo, que se vea que ya las cosas están cambiando y después consolidarlas e institucionalizar el cambio. El ejemplo en lo que les presenté del plan de la Facultad de Medicina es que al crearse el Departamento Académico de Integración de Ciencias Médicas, que ya tiene 10 años, ya hay plazas, hay profesores que tienen antigüedad, ya no puede ser nada más que llegue un director nuevo y diga, a ver, este departamento me lo desaparece. O sea, no se puede porque ya bueno, sí se puede, nunca hay como límites cuando el poder se desquicia, pero al institucionalizarlo es como más difícil que se elimine el cambio nada más porque cambian las personas. Y termino con esta parte de liderazgo, ¿no? La parte de liderazgo es fundamental. Estamos acostumbrados al liderazgo, este liderazgo asignado, es parte de nuestra, nos obsesionamos con que quién va a ser el presidente, el rector, etc. Lo cual es muy importante, ya sabemos que es importante. Pero debemos enseñar y evaluarlo para que la gente, mejor para que las organizaciones, lo que se plantea es que sí, este artículo lo publicamos hace un par de años y está de texto completo gratuito, porque el liderazgo es más bien un proceso, no es nada más el líder, sino está dentro de un contexto, hay seguidores y hay resultados, y hay una relación multidireccional entre todos los elementos del liderazgo. De los estudios que hay de los valores del liderazgo en academia, el que más le importa a la gente es la integridad. Y con mucho, no es un ejercicio con una metodología Q-Sort, pero con mucho, el más importante, la integridad, confiar en él, visión, excelencia, trabajo en equipo, respeto. Hasta abajo está una de las partes financieras, ¿no? Pero la integridad es parte fundamental del liderazgo. Y la clase de liderazgo que verdaderamente es el ejemplo. O sea, se tiene que modelar el rol de liderazgo y no puede aprenderse leyendo, como dice este experto, es como la natación.
Y también cualquiera puede sostener el timón cuando el mar está tranquilo, así no tiene chiste, ahí puedes poner un costal de papas del presidente o del director de algo. Si todo está tranquilo, pues no pasa nada. El problema es cuando realmente se requiere tomar acciones, ya no es tan fácil. De los buenos líderes la gente no nota su existencia, a los casi buenos la gente les honrará y alabará, a los mediocres les temerán y a los peores les odiarán. Cuando se haya completado el trabajo de los mejores líderes, la gente dirá, lo hemos hecho nosotros. ¿Tampoco no está muy interesante? Y brevemente, la UNAM, esto salió el año pasado, salen las noticias que la mitad de los planes de estudio en una auditoría de la Auditoría Superior de la Federación, la UNAM tiene pendientes de actualizar la mitad de sus planes de estudio. ¿Cómo ven eso? La Universidad de la Gracia. Pues el doctor Graue, cuando nos encargó esto de la educación, se creó la CODEIC, y en la CODEIC tenemos educación continua sobre varias cosas, incluyendo planes de estudio. Una de las primeras cosas que me dijo el doctor Graue hace 4 años fue: hay que hacer cosas para que se promueva que los planes de estudio se hagan lo mejor posible. Entonces se creó en la dirección, hay una subdirección de planes y programas de estudio, que es donde hemos colaborado con ustedes en algunas cosas. Se diseñaron documentos de cómo elaborar un proyecto, un plan de estudios, y este informe que actualizamos cada año, que ahí está en nuestra página de internet, ahora sí que no hay nada que esconder. Muchas carreras requieren actualizarse o modificarse. Aquí está el 60% del total, aquí están por áreas. Esta también no quiero que la lean porque aquí se ve qué escuelas van a estar más atrasadas y no me gusta ver eso. Pero hay entidades que tienen demoras de más de 10 años en la presentación de la evaluación de sus planes de estudio. Eso no debería de ser. Esta me lo voy a brincar porque hemos dado más de 100 asesorías formales, hemos dado cursos a diferentes entidades académicas. Aquí están con algunos de los grupos en Café Cuautitlán, porque los directores no se quieren meter en la cosa burocrática. Ya hay otra nueva ventanilla en la burocracia, no se trata de eso, sino que hay toda una ciencia de teoría y de diseño curricular en la cual ahorita el señor rector indicó que se creara esta parte, una combinación de dependencia administrativa con muchachos de academia para que esto se hiciera mejor. Entonces este año sacamos ya como el caminito para los planes y programas de estudio, y es un producto de trabajo colaborativo de varias dependencias de la Secretaría. Estamos terminando de hacer una plataforma informática. Lo que es sinceramente es triste es que no podemos encontrar la última versión de los planes de estudio, ni siquiera en la de GRAE, que es donde deberían estar, porque cada quien hace planes de estudio y luego van mutando, metamorfoseándose, y cuál es la última versión, quién sabe. Entonces la idea es poder tener este tablero de cómo están los planes de estudio y cómo van avanzando el proceso para acelerar los procesos de aprobación. Ya para terminar, decía Maquiavelo, no hay nada más difícil de planear, más dudoso de tener éxito, ni más peligroso de manejar que la creación de un nuevo orden de las cosas. No pretendo que lean a Maquiavelo, no, pero es una civilización. El cambio no necesariamente asegura el progreso, pero el progreso implacablemente requiere un cambio. Ahí sí no hay de otra. Y una parte importantísima es que el cambio es un proceso, no es un evento. Tendemos a veces que un evento marca el cambio. Por ejemplo, el 11 de septiembre en Estados Unidos marcó un evento que marca un cambio, pero el cambio es más bien todo el proceso más que el evento en sí. Y en educación esto aplica perfectamente. Y todo currículo es un trabajo en progreso. Estamos diciendo, ya hicimos el plan, ya lo aprobamos, me voy a la hamaca a dormir. No, pues el reto apenas empieza. Y los profesores debemos involucrarnos, tienen que trabajar en esto. Implica bastante desgaste, decía un profesor de bioquímica, es que ya llevamos más de 500 horas NAR y esto cada vez estamos más en desacuerdo. Híjole, si les compramos unos cortecitos para no, es decir, a los que ya tenían burnout de estar en comités, pues se hizo
un reciclaje de contenidos, que por una parte también modificar esta cuestión. Y el currículo oculto que les comenté es fundamental, ¿no? Lo que ocurre en términos de la cultura organizacional incide en esto. Si para mí lo más importante de la vida es el dinero, aunque yo no lo diga en mi discurso, pero lo haga en mis hechos, esto va a ocurrir así. Y diagnosticar el currículo, ¿no? El currículo puede estar en todo el espectro de desde intradisciplinar, que es totalmente aislado, pasando por disciplinar, disciplinas cruzadas, interdisciplinar y transdisciplinar, donde ya no hay límites y todo forma parte de un mismo concepto. Y existen varios documentos, esto es muy bonito de la UNESCO, donde hablan de que se debe reconceptualizar todo lo del currículo en este sitio. Y avanzar, ¿no? Cada vez hay más. Nuestro mapa curricular bidimensional con ejes horizontal y vertical, de repente algunas flechas también chuecas, deben de cambiar, porque ya cada vez más con la cuestión de la analítica del aprendizaje se pueden hacer mapeos curriculares en vivo de lo que está ocurriendo en el plan de estudios. Y aquí con este mapeo curricular yo puedo identificar algunas asignaturas que interactúan cero con el resto de las asignaturas. Eso me da información que podría utilizar para mejorar el plan de estudios. Es un ejemplo del plan del mapa curricular del programa de MIT, donde ya ven que ya deja de ser bidimensional para convertirse en una cosa que le puede dar vueltas, ¿no? Que tiene múltiples dimensiones y aristas de interacción. El énfasis en tener recursos propios, el énfasis en publicar nuestros éxitos y también nuestros fracasos, porque si no los publicamos no van a estar disponibles para que la comunidad académica lo utilice. Y hacer más investigación translacional en educación. Investigación translacional en educación implica llevar la investigación básica de psicología, de educación, de cognición a la aplicación en las trincheras educativas. Este lo publicamos en la revista Editorial Universitaria el año pasado. No pretendo que vean las letras, es nada más para enfatizar que se tiene que tender un puente y que se tiene que hablar a los investigadores básicos, a las personas que están en las trincheras, para poder mejorar esto y sobre todo en educación. Y termino con los 12 tips para desarrollar el currículum integrado, entrenar a los docentes, decidir qué tanto le quiero entrar a esto, elegir el nivel de integración, si quiero que sea horizontal, vertical, y de preferencia incluir a las dos, asignar grupos de trabajo, porque alguien tiene que poner la pluma, o en este caso el profesor, alguien tiene que escribir, hacer los borradores, definir responsabilidades, definir las metas de aprendizaje, los contenidos en términos de conocimientos, habilidades y destrezas, los temas, hacer un cronograma, definir los métodos de evaluación. La evaluación tiene un impacto brutal en todo lo que ocurre en el aprendizaje, y la comunicación continua con estudiantes y docentes, y evaluar durante el tiempo. En este artículo tienen como los 12 tips también para tenerlo en mente. La solución que argumenta Whitehead es erradicar la desconexión fatal de los temas que mata la vitalidad de nuestro currículo. Solo hay una materia temática para la educación, tampoco no está para esto, y es la vida en todas sus manifestaciones. Creo que esa parte de que tendemos a ver el currículo, los planes de estudio como documentos aislados de la realidad, tenemos que trascenderla en la época actual y regresar a la parte médica, en el caso de nosotros, de los profesionales de la salud. El paciente debe estar siempre al centro de todas las cosas. Muchísimas gracias. Qué pena, pero bueno, si tienen preguntas. Buenos días, muchas gracias. Creo que nos da un panorama general. Si le van pasando el micrófono. Si quieres hablar fuerte, lo que tiene. Bueno, primero darle agradecimiento porque creo que nos da así muchas armas. Muchos de nosotros, o ya la carrera de química farmacéutico, en nuestro caso, pues se va a enfrentar a la misión, su propuesta de publicación del plan de estudios. No. ¿Está? Ah, ok. Entonces, bueno, el agradecimiento a esa parte.
pero a mí sí me queda un poco la duda de si el énfasis que hacía usted, doctor, en la transferencia de una habilidad o un conocimiento que se genera en un contexto y el fallo que tiene al transmitirlo a otro contexto, ¿cómo se puede atacar o atender esa necesidad? ¿O va implícito en tanto yo diseñe una buena estrategia de integración a lo largo de mi plan de estudios? Y bueno, gracias por la pregunta. El reto de la transferencia existe. Yo creo que el primer paso, como cualquier cosa, es el tener conciencia de que existe. Porque tendemos a decir, es que yo ya aprendí a atender un parto, porque atendí un parto. Si esa atención del parto fue en un contexto, aunque yo lo haya aprendido muy bien, a la hora de aplicarlo en otro contexto, mi desempeño acá no predice el desempeño acá. Yo creo que es la parte más importante del concepto. Entonces, tenemos que saber que eso existe, para de manera individual como educandos y de manera grupal como docentes, o también como educandos, buscar oportunidades de hacer las cosas. Porque, por ejemplo, ¿qué hacemos en la Facultad de Medicina? El ejemplo es muy claro. Tienen prioridad los exámenes departamentales, es un examen de opción múltiple que se les hace a todos y cuenta el 50% de la calificación. Entonces, usan gran parte de su tiempo en leer varias veces. Y está bien demostrado que leer varias veces sí aprendes, pero aprendes menos que si lo aplicas o que si te haces exámenes del tema. Entonces, yo creo que parte del reto es buscar diferentes experiencias y no repetir siempre el mismo caso. Por ejemplo, una de las desventajas de nuestro programa de integración básico-clínica es que se utiliza un caso por varios meses, que es parte de la metodología del aprendizaje basado en problemas. Entonces, la situación es que profundizas muchísimo en un solo caso, pero al usar tanto tiempo en un caso ya te quitó tiempo para utilizar más casos. Entonces, el mensaje es el mayor número de experiencias posibles, el mayor número de casos posibles, y eso va a ir redondeando el proceso. Y si quitáramos esa cuestión de que, porque ya leí algo 3 veces, ya lo sé. O sea, lo sé, pero aquí. Y lo sé, la segunda diapositiva que pasé donde venía el cerebro con múltiples cajones conectados con diferentes cables. Sé que ahí está, pero no lo puedo jalar. La integración cognitiva, que es la integración más importante a lograr, la integración cognitiva implica que yo sepa en qué cajones está y sacarlo rápidamente, porque la práctica de una profesión implica tomar decisiones de manera que al mismo tiempo utilice yo la bioquímica, fisiología, embriología, anatomía que requiere el paciente que tengo enfrente. Lo pondría así. Y en ese artículo de Jeff Norman tiene una serie de recomendaciones de cómo mejorar la transferencia. Sí, no es sencillo. Ahí importa muchísimo los métodos no me gusta decir métodos de enseñanza, sino métodos de facilitación del aprendizaje que utilice cada docente. Sí. Gracias, doctor María Teresa Velasco, quien lo invitó la vez anterior. Creo que Sí, María Teresa Velasco, agradecida de que esté nuevamente con nosotros. La vez anterior fui el medio para que usted estuviera con nosotros y nuevamente encantada de escucharlo. Y tengo unas inquietudes. Ya una vez implementado el nuevo plan de estudios en Facultad de Medicina, ¿qué resultados han tenido con estos cambios, sobre todo en la parte de la integración? Y también el impacto que ha tenido en los profesores en cuanto al cambio en la modalidad de enseñar a los alumnos. ¿Ha habido cambios en la didáctica de estos profesores o siguen enseñando igual? ¿Qué ha pasado con ese grupo de profesores nuevos, médicos generales, sin ninguna contaminación de la especialidad? ¿Qué resultados han tenido? Gracias. Yo ahorita ya tengo 4 años que me despegué un poquito de eso. Estoy ahora con la parte de evaluación de toda la UNAM. Pero sí tenemos mucha información. De que ha habido cambios, pero si recuerda la curva que puse de las diferentes adoptadores,
Hay gente que sigue diciendo después de 10 años, pues yo sigo sin entender qué diablos quieren decir con eso de las competencias. Y lo dicen así como si fuera un logro. Pues yo sigo sin entenderles, pero le usar. Y con Carlos darle un salto, si nada más hay que leer tanto, no está tan complicado. Entonces ha habido cambios, no todos los cambios que uno hubiera querido. Si recuerdan, en la parte de deriva curricular, uno parte de una cosa bastante ideal, sobre todo porque al implementarse algo nuevo están los ojos de todo el mundo en la innovación, pero gradualmente se empieza a caer. Si tenemos la evidencia de los exámenes de conocimiento y los exámenes de evaluación de las competencias con examen cognitivo estructurado, de que sí se logró bastante de lo que queríamos al final de la primera fase y al final de la segunda fase. No todo lo que queríamos, porque en términos de conocimiento se siguió repitiendo esa inercia que tenemos desde hace décadas de que el promedio de los exámenes de conocimiento cuando lo es al final de la fase anda en 5 y feria, ¿no? 50 y tantos por ciento así. Es decir, la mayor parte de las cosas se resuelven. Inclusive diseñamos reactivos integradores. En lugar de que los profesores de cada asignatura hicieran los reactivos, los hacíamos entre varios y en esos no salían tan bien. No tengo información de los últimos 4 años, pero había una tendencia ascendente progresiva. Y en el examen profesional, que también dependía de nosotros, lo empezamos a modificar para tratar de promover intervención y estas cosas, y los datos iniciales sugerían que íbamos por buen camino. En los últimos 3 años no tengo los datos completos. Sé que ahorita están haciendo la evaluación del plan, porque ya van a ser 10 años para hacer una propuesta de modificación. Y pues como dije, todo es siempre un trabajo en construcción. Habrá quienes digan este plan ha sido el más, me acuerdo una persona dijo, ¿qué feo plan? No sé quién lo hizo. Pues es tu opinión. En cambio, otros dijeron, no es un cambio sin cambios, otros dijeron que esto está interesante, vamos a ver cómo funciona. Pero siempre es fácil criticar todo desde la barrera, ¿no? Yo creo que el vivir la experiencia fue muy importante para nosotros desde el punto de vista político, afectivo, cognitivo y técnico. Y ahorita ya hay un departamento de integración que se dedica a promover actividades de integración a lo largo de toda la carrera. Y están aprendiendo, están aprendiendo sus propias experiencias. Yo creo que a largo plazo eso va a ser interesante. Pero como dije casi al final, la literatura científica publicada que documente que cualquiera de estos caminos sea mucho mejor o mucho peor que otro, no existe. Todo es basado en que pensamos que esto es lo mejor y tal vez para lograr lo más óptimo de integración cognitiva es moverse a la educación central del educando como modelo educativo. Yo creo que eso es el consenso mundial. Algunas de las lecturas que se las mando para tener una última. Gracias, doctor. Agradezco por su presentación que fue sumamente clara y divertida. Yo más que una pregunta quisiera su opinión. Se abordaron muchos aspectos que me parece muy importante respecto de los planes y yo pienso cómo hacer estos puentes para llevar de un plan que en el caso de mi carrera se reacreditó, fue exitoso. Yo veo de psicología. Yo veo aspectos bien hechos en el plan horizontal y vertical. Sin embargo, cuando pasamos al aspecto vivido, veo ahí algunos problemas de cómo traspasar esto al ámbito pedagógico, al contenido que el maestro considera integrar y las nuevas habilidades o no habilidades que tienen los estudiantes respecto de los aspectos tecnológicos que muchos profesores aún no integran o aún no integramos en la docencia y que cada vez los alumnos, yo coincido con lo que usted dice, ¿no? Uno dice, es que en mi época sí y ahora ya no. Uno pide algunas habilidades a los alumnos que cree que son fundamentales, pero ellos ya no creen que sean fundamentales esas habilidades y ha habido una no combinación entre lo que el alumno desea y lo que el alumno quiere, aun cuando se estipule
estos aspectos al inicio del curso. Entonces, ahí es su opinión respecto de en qué momento integramos esta parte en los docentes y con los alumnos para que este plan, que está bien hecho, con todas las deficiencias que pueda tener, termine siendo exitoso. Sí, bueno, no es nada sencillo. Yo lo que diría es que debe haber un diálogo. Ven que acostumbramos a crear comités y luego creamos los comités ya cuando están cerca las fechas fatales de que se nos vence cualquier cosa. Cuando hicimos esto en el 2010, pasó casi un año antes de integrar el comité curricular. Estábamos así como todos agotados y no le queríamos entrar, pero deberíamos de haberlo hecho más tempranamente para empezar a dialogar con la gente. Porque uno de nuestros grandes fracasos es que en la comunicación por eso la metimos como competencia, está en todos los modelos de competencia, está la comunicación, pero somos muy dados a hacer como que escuchamos, pero al final del día hacemos lo que queremos. Entonces, esa parte de incluirlos en el diálogo, pero sin escucharlos, ven que existe el concepto de escucha profunda, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es algo en lo que habría que trabajar mucho. Y los estudiantes, hay toda esta enorme variedad de participación. Para mí era muy frustrante ver que en el consejo técnico algunos, no quiero generalizar, pero algunos no eran como muy buenos estudiantes, estaban ahí por la grilla, por esta parte política, la que puse ahí del poder, ¿no? Al estar en el consejo técnico, tú levantas la mano y tienes un voto para tomar decisiones de la entidad académica. Entonces, si son los que están, independientemente de cómo eres o no, con quiénes son, con sus tendencias políticas, o lo que sea, sí hay que hablar con ellos. Yo creo que la parte más importante es minimizar las jerarquías a la hora del diálogo, escuchar todas las ideas y manejar. Es esta cuestión de la aproximación sociológica al adoptar un cambio, yo creo que es una de las más importantes. Esto implica identificar a las personas que son líderes de opinión y acercarse a ellos. Esto implica a los que son muy creativos, aunque sean disciplinados y no quieren un horario de 9 a 5, pues también de alguna manera buscarles un nicho que puedan seguir siendo creativos y inventar cosas. Reconocer que no nos da la vida, o por lo menos el tiempo político en este caso de los 4 años se dure algo, para poder lograr todo lo que se requiere. Por ejemplo, en medicina la carrera se dura 6 años y medio, pues terminamos el primer periodo del doctorado y una parte importante de la reelección fue decir, pues vamos a ver la primera generación de los grandes estudios, hay que seguir. Entonces, influye mucho la apertura de las autoridades y tenemos que dejar de ser tan soberbios como somos a veces y reconocer que tenemos que y hacer que los estudiantes participen de alguna manera. Ahí no lo he encontrado cómo, porque citamos a los estudiantes del tercer año al comité de evaluación educativa que querían que cambiaran las reglas de evaluación y no encontré ni la hora ni el día en el que pudieran estar. Acabamos reuniéndonos a las 6 de la mañana de los miércoles, porque esa hora sí todo el día. Pero luego no iban que porque tenían exámenes. Entonces, yo lo que les diría ahora sí a todos es, o sea, todo esto cuesta esfuerzo y si tú quieres hacer un cambio tienes que ponerle tu 99% de perspiración en su otro. Yo le dejaría ya. Muchas gracias. A continuación, el doctor José Luis Alfredo Mora Guevara hará entrega de un reconocimiento al doctor Melchor Sánchez Mendiola por su participación el día de hoy.